Bienvenido a Turismo con Patrick Farfán. En esta oportunidad hablaremos de la historia del turismo, porque considero que es más que necesario tener en claro desde dónde inició todo esto y qué factores fueron los principales actores para que se desenvuelva esta actividad, que a la fecha es una de las industrias que más dinero mueven alrededor del mundo. Bueno, iniciamos. Iniciamos con la premisa: ¿por qué surgió el turismo? En realidad, hace poco más de 50 años se redujo la jornada laboral. Esto ya todos lo sabemos. No fue nada fácil, inclusive hubieron muchas huelgas de por medio. Entonces ya no había que trabajar 12 horas seguidas. ¿Te imaginas trabajar ahora 12 horas seguidas? Algunos lo realizan y me uno a ese club. Pero en la mayoría de los casos solo son 8 horas, ¿ok? Así que quedó tiempo libre durante el día y los fines de semana. Y la pregunta salía, ¿no? ¿Por qué no visitar atractivos parajes naturales y pasear por los fines de semana a lugares donde haya monumentos, playas y otros lugares? También se generalizaron las vacaciones de verano pagadas. En el Perú, solo algunas empresas realizan este tipo de actividad, sí, pero en el extranjero, hasta donde tengo conocimiento, hay empresas y los regímenes laborales son muy diferentes. Pero bueno, entonces los trabajadores de las ciudades escapaban a las playas para poder descansar y disfrutar de su tiempo libre. A la fecha lo consideramos como parte del ocio y es parte de la salud, porque contribuye a mantener una vida saludable. Pero al comienzo, en la historia en sí, ¿quiénes eran los afortunados? ¿No? Eran solo los ricos y los nobles, las personas que tenían alto poder adquisitivo sobre la plebe. Aunque en la actualidad son muchas las personas que disfrutan de viajes organizados al extranjero y fines de semana, antes no era así. Entonces, por eso es que vamos a tocar el tema de la época antigua. Y para podernos situar en tiempo y espacio, la época antigua se desarrolló entre los años iniciando de los 3000 años antes de Cristo hasta los 476 años después de Cristo. En la época antigua habían pilares fundamentales que movían el mundo y el turismo no era ajeno a esto. Aunque no era considerado como tal y la conceptualización no era turismo netamente, los ejes tanto político, económico, religioso, curioso y de salud ya eran parte del día a día. Pero ¿qué sucedía? Como la educación era muy limitada, muy pocas personas podían darse el lujo de realizar estas actividades. Entonces, movemos al aspecto político y económico. El modo de reproducción esclavista necesitaba conquistar nuevos territorios. Lo podemos ver por películas que a la fecha ahora tienen unos muy buenos efectos especiales. Y ahora se está trabajando más que todo el contexto real de qué pasó realmente en esa época. Cómo el conquistar nuevos territorios hacía que el poder del líder, del rey, de la persona que estaba a cargo de toda una nación, tuviera mayores súbditos, esclavos, y su poder adquisitivo mejoraba, ¿sí? También apoyó el hecho de adquirir esclavos para aumentar sus riquezas, lo cual está muy ligado al interés económico y comercial, pues los mercaderes hacían largos viajes para buscar productos raros y codiciados. Un ejemplo de ellos es la ruta de las especies, el comercio con los fenicios, entre otros. Pero imaginémonos, como están viendo ahora en el video. Yo vendo telas y soy de la India y necesito vender telas a un país vecino. Entonces no había eBay, no habían aviones, no habían ferrocarriles y tampoco había el servicio postal, así que si yo tenía mi empresa, yo tenía que ir. Entonces en el camino tenía que trabajar con las monedas de otros países, hacer intercambios y conocer. Y a mis regresos yo traía muchas experiencias. Entonces los niños, los jóvenes, familiares, vecinos, se contagiaban de eso. Y era muy clásico ver a personas que en su primer viaje iban solos, después regresaban acompañados. Y eso pasa actualmente, ¿no? O sea, ustedes cuando si están estudiando la carrera de turismo, se dan cuenta de que en su alrededor hay personas que durante todo el día cuentan sus experiencias y animan a otros a ir a ese lugar. Caso puntual en el Perú es el hecho de Machu Picchu. Muchas personas van y dicen que es un lugar mágico, hermoso. Y cuando lo escuchan, sus familiares dicen: oye, entonces, ¿por qué no me dices más o menos cómo es? Y yo hago un esfuerzo y voy. Entonces ahí se arma como una rueda que trae mayores turistas poco a poco, ¿sí? Ahora pasemos al lado religioso. El sentimiento hacia que la gente efectúa largos viajes de peregrinaciones hacia lugares sagrados, y esto hasta la fecha aún pasa, le debemos tanto a la religión en el turismo. Por ejemplo, ¿no? Los chinos, que son seguidores a Buda, iban hasta la India recorriendo miles de kilómetros por regiones desérticas. En el Perú, puntualmente, hay una larga caminata que se hace para llegar en Arequipa a la Virgencita de Chapi. El recorrido regular es hacerlo. Algunas personas en manera de penitencia lo hacen de rodillas, otros lo hacen caminando, otros hacen un tramo en bus y siguen caminando. Es solo un ejemplo, sí, pero es relativamente pequeño a comparación desde
desde la India hasta China y viceversa. Wow, o sea, la capacidad que tienen estas personas y la religión les da esa fuerza, ¿entendido? Y no solamente eso, le vemos a la religión el hecho de conocer más lenguas. Hay personas que por el hecho del comercio, ya lo estamos vinculando con la religión, tenían que dar cobijo a otras personas y sin querer queriendo ya estaban realizando una actividad económica que traía divisas, pero como les digo, muy pocas personas tenían acceso a la educación y podían ver este tema desde un punto conceptual y poder plasmar ideas más claras, inclusive libros. Lo que sí se pueden encontrar son diferentes escritos que hablan y relatan, ¿no? Pero no había todavía un libro puntual sobre esto. Después vamos al tema de los curiosos, ¿no? El impulso para conocer costumbres y construcciones de otros pueblos. Imagínate que eres parte de un pueblo y tu rey te dice, ¿sabes qué? Quiero construir un puente, quiero construir un castillo, un monumento. Y tú, no había internet, por cierto, claro. Entonces, ¿cómo tú vas a poder imaginarlo y cómo vas a tener nuevas ideas, incluyendo que no habían libros especializados con el tema? Tú tenías que viajar, porque tenías que ver la arquitectura de otros diferentes edificios. Para eso, las personas viajaban, y uno de los claros ejemplos para poder ver cómo mejorarlo y qué tamaño, qué altitud, cuántas personas utilizaron y todo ello, uno de los ejemplos es la pirámide de Kepes, que a la fecha aún está operativa, ¿no? Y el esfuerzo del gobierno central de Egipto hace que cualquier persona pueda y lo visite. Pero también tenemos el hecho de que hay personas que contribuyen a la premisa de que son construcciones de alienígenas, de antiguos astronautas, entre otros. También tenemos como ejemplo los jardines colgantes de Babilonia. Bueno, esta es una imagen referenciada a la fecha, los jardines colgantes ya no existen. Esto debido a una guerra que hubo en Babilonia hace mucho tiempo y destruyó estos jardines, así que solamente quedan ideas de lo que era, ¿no? Construidos en la misma época por el rey, para su mujer. Después tenemos también la estatua de Zeus en Olimpo. Esta estatua tampoco ya no existe. Solamente es una imagen referencial, ¿no? Una estatua del rey de los dioses de más de 11 metros de altura situada en el lugar donde se celebran los primeros Juegos Olímpicos en Grecia, los que comenzaron en el año 776 antes del nacimiento de Jesucristo. Ahora, vamos al hecho de que ya estamos hablando de los Juegos Olímpicos, tengamos un punto muy claro aquí, porque los Juegos Olímpicos desencadenaron una serie de arraigo, de movimientos de transporte de personas de un continente hacia otro, incluyendo personas que viajaban miles de kilómetros para poder ser parte de las Olimpiadas. Bueno, eso lo vamos a tocar un poco más adelante. Después también tenemos el templo de Artemisa, en Efeso, al oeste de Asia Menor, que actualmente pertenece a Turquía. También es una imagen referencial. A la fecha está todavía operativa e inclusive las personas todavía lo pueden visitar. Solo que yo coloco esta imagen referencial para que vean lo imponente que era y lo pequeños que eran las personas. Ahora, imagínate que eres una de esas personitas que están con túnicas rojas y eres un arquitecto. Entonces tú ves esta estructura magnífica y dices, oye, lo puedo replicar, hay forma de replicarlo en mi país, en mi nación. Y ya tengo la idea, pero ¿qué tuve que hacer antes de llegar? Tuve que ir yo mismo, tuve que viajar, tuve que gastar una semana de mi vida y aprender mucho sobre ellos, ¿no? Y bueno, por último tenemos el mausoleo de Halicarnaso. Es una imagen referencial de igual manera. Y por último, uno de mis favoritos, el Coloso de Rodas. Para las personas que juegan videojuegos, el Coloso de Rodas lo pueden ver en The God of War, el capítulo 1, 2, 3. Ya no existe, pero sí existen las partes donde está situado, donde están sus piernas, sus pies. Esas pequeñas estructuras de color ploma aún están erigidas, ¿no? Aún están operativas. Según lo que cuenta, que era un coloso imponente, era sumamente grande. Y el Coloso de Rodas, construido en los 280 años antes de Cristo en la entrada del puerto de la ciudad del Marco Egeo, fue un monumento gigante, ¿no? Después tenemos el Faro de Alejandría. Ahora, vamos a la Grecia antigua, la Grecia clásica. Se daba gran importancia al ocio, y el tiempo libre lo dedicaban a la cultura, diversiones, religión y deporte. Los desplazamientos más destacados eran los que se realizaban con motivos de asistir a los Juegos Olímpicos en la Edad Media. Ahora, hay que tomar en cuenta que las Olimpiadas son los 4 años que transcurren entre dos Juegos consecutivos en la ciudad de Olimpa. Ahora, a la fecha los Juegos Olímpicos aún se están llevando a cabo, y es algo característico que muchas personas viajan, y lo podemos contrastar con el Mundial de Fútbol, con el Mundial de Alemania, con el Mundial de Sudáfrica, con el próximo Mundial que se va a dar en Rusia.
Las divisas que dejan personas que llegan y hacen uso de su planta turística, llamemos a hoteles, restaurantes, taxistas, personas que venden alimento, souvenirs, desde el hecho que toman un avión ya están dejando divisas al país. Y es ahí donde se mueve la economía y la magia del turismo, porque hay lugares donde posiblemente no tendrían otro eje, otro engranaje de economía que mueva la economía del lugar, se tienen que apoyar en el turismo. Claro que no puntualmente es un mundial, ¿no? Estamos hablando de pueblos alejados, nuevamente tomando como ejemplo el Perú. Hay un pueblo llamado Pomacancha en Cusco, que su economía es la agricultura, pero desde la llegada del turismo, la comunidad empezó a tener otro tipo de visión sobre cómo desarrollarse ellos mismos en este sector. Y su economía ha crecido de manera exponencial, ¿no? Bueno, bueno, estas Olimpiadas, en Olimpiadas los que acudían miles de personas y donde se mezclaban religión, deporte, también existían las peregrinaciones religiosas, como los que se dirigían a los oráculos de Delfos y Dódona. Ahora, eh, este tipo de peregrinaciones religiosas son caminatas largas y hay que tener un lugar donde descansar. Por eso es sumamente recomendable que revisemos biografía referente a esto. Y en otros videos lo voy a tocar más a fondo, pero aquí estoy dando solo unas nociones básicas para poder introducirnos más en el tema del turismo, ¿sí? Poco a poco voy a tomar más puntual, voy a hablar sobre el Imperio Romano, por ejemplo, más puntualmente, Grecia clásica, entre otros. Ahora, pasemos al Imperio Romano. Los romanos frecuentemente les gustaban las aguas termales, como por ejemplo las termas de Caracalla. Eran residuos de grandes espectáculos como los teatros y realizaban desplazamientos habituales hacia la costa. Muy conocido es el caso de una vía de vacaciones a orillas del mar. Estos viajes de placer fueron posibles debido a tres factores fundamentales. La paz romana es una de ellas, porque un ejemplo actual es Siria, ¿no? Si en este momento te regalaran un paquete turístico para que vayas a Siria, con todo pagado por una semana, ¿irías? Muchos van a decir, sí, sí, yo sí iría porque sí me gusta la guerra. Y también es una buena respuesta. Hay personas que, por ejemplo, y nuevamente volviendo al Perú, en Lima hay lugares de extrema pobreza en nuestra capital y hay paquetes turísticos que se están modificando de acuerdo a estas necesidades. Hay personas que les gusta conocer y saber qué tan decadente y qué tan depresivo es un lugar pobre y pagan por un recorrido. Entonces hay personas que también les gusta la guerra, o sea, se cansan de ver películas, se cansan de ver videojuegos y quieren sentir el miedo, las bombas caer, aunque esto traería muchos problemas a personas que no les gustara, pero cada uno tiene libre albedrío y lo podría hacer, ¿no? Bien, particularmente no me gustaría, así me pagaran, porque es una zona que está en conflicto actualmente, pero es la comparativa, ¿no? Cuando un país está en paz, puede tener turismo, pero cuando está en guerra, esto se puede modificar a un panorama desalentador. A la fecha, en Siria, me estoy escapando un poco del tema, disculpen, muchos lugares turísticos se han destruido, y la gran mayoría. Y esto solamente es resultado de malas políticas, de problemas que escapan ya del turismo en sí, porque el turismo busca acercar a las personas. Bueno, otro de los factores de los tres es el desarrollo de importantes vías de comunicación. ¿Qué sucede si tienes una nación y no puedes comunicarte de esquina a esquina, de punta a punta, de este a oeste, de norte a sur? ¿Cómo puedes, bueno, aparte de cómo hacer llegar tus comandos si es que eres el líder, cómo puedes viajar si no tienes caminos y si esos caminos son solo tierra y no están hechos con piedra laja, entre otros? Por ejemplo, el camino Inca, que era un conjunto de diferentes caminos que parecían neuronales por todo el Perú, Argentina, Bolivia, Chile, Venezuela inclusive, ayudaban a eso. Aunque nosotros teníamos un sistema considerado como uno de los mejores de Latinoamérica, que eran los chasquis, las personas que corrían y llevaban mensajes, era muy fácil comunicarse. Y eso ayudó al Imperio Romano a mejorar el tema del turismo, aunque no lo consideraban como una actividad puntual, solamente decían, ven, viajemos, caminemos. Y eso ayudaba, porque si tú tienes buenas vías de acceso, lo demás se desarrolla solo. La prosperidad económica que posibilitó a algunos ciudadanos de medios económicos y tiempo libre lograr realizarlo, ¿no? Si es que en tu casa tienes muchos gastos, pero tienes dinero, ¿ok? Tienes dinero para tener tu carro, tienes dinero para pasear con tu pareja, con tu hijo, con tu hija, y también te alcanza el dinero para viajar, ¿por qué no? Entonces lo vamos a hacer. Pero ¿qué sucede si es que no te alcanza para tu hija, no te alcanza ni siquiera para salir a comer una vez al mes, entonces vives, entre comillas, a las justas, ¿no? O con el dinero apretado.
no podrías viajar. Sencillamente, o sea, como es una actividad de ocio, no está considerado como una necesidad primordial, no tanto como alimentarte. Así que lamentablemente no viajarías. Y si realizaras turismo, sería en lugares muy cercanos, muy, muy, muy. Y después hay que contrastar el hecho de que el turismo no es que sales de tu casa y te vas a la esquina y das una vuelta, eso no es turismo. La conceptualización lleva más allá de solamente estar en tu mismo ambiente y trasladarte hacia otro lugar. Entonces, en otro video voy a hablar exclusivamente de la conceptualización del término de turismo, para tener ese punto claro. Porque unos dicen, no, o sea, yo hago turismo si salgo de mi casa, por ejemplo, si vivo en Argentina y me voy al Río de la Plata o me voy a La Rioja, y yo ya es turismo. Otros pueden decir, no, eso no es turismo. El turismo es cuando te vas a la playa o a la esquina y pasas un par de horas. ¿Ves? Entonces, como no tenemos claro el concepto de turismo, cualquier tipo de movimiento o actividad recreativa puede ser tomada como turismo. Y eso no está bien. ¿Listo? Entonces, vamos a ir avanzando poco a poco con los videos para ir mejorando. Ahora, estos viajes de los hombres en el mundo antiguo se hacían posibles gracias a qué? Bueno, el Imperio Romano dio unidad política al mundo antiguo impulsando los viajes con la creación de la vía Apia, alrededor de la cual se creó una red de caminos que se extendió hasta el sur de Italia. Obviamente estos desplazamientos fuera de su lugar de origen inducían a generar viajes de placer. La vía Apia era un conjunto de vías detalladas de manera que cualquier persona podría utilizarlas. Entonces, Roma, entre muchas de las cosas que dejó a la humanidad, dejó esto. Como es clásico al ser humano, uno lo mejora, ve y tú quieres hacer muchas mejoras en lo que ves. Ahora, también vamos a la ley de hospitalidad, que es otro punto que tomaban en cuenta. Ahora, cualquier viajero que acudía con un fin pacífico podía acogerse a dicha ley mediante la cual los jefes locales brindaban alojamiento y comida de forma gratuita. La aparición del cristianismo y su rápida expansión trajo nuevas formas de actuar con sus semejantes. En el Perú, por ejemplo, aunque somos un país laico, la religión es es un curso que se lleva en el colegio, en la primaria y secundaria. Bueno, y es muy puntual, ¿no? Hablar sobre la persona que tú puedes ayudar, el prójimo. Tú le puedes dar un lugar en tu domicilio por un día, alimentarlo, apoyarlo si es que está enfermo. El cristianismo trajo eso. Y muchas personas hacían, llevaban al pie de la letra los mensajes de Jesucristo, ¿no? Entonces, la hospitalidad, esta ley que proclamaron los romanos, ayudó mucho en eso. Ahora, los romanos viajaban a Egipto y a Grecia, a zonas marítimas de veraneo, a baños y sepulcros, a ciudades como Heroclano, a Pompeya. Ahora vamos a hablar sobre el tema de los guías. Los guías particularmente, y a la fecha aún siguen trabajando bajo el mismo concepto, son personas que ayudan y te explican la historia de cada lugar. A título personal, cuando visité Machu Picchu, un poblador me empezó a contar la historia que rodeaba su propio domicilio, incluyendo el hecho de que Tupac Amaru caminó por aquí. Bueno, para los que no saben, Tupac Amaru es uno de nuestros héroes de la independencia peruana. Y él me empezó a contar eso. Él sin querer, queriendo, como el Chavo del 8, me hizo de guía, porque yo ya estaba aprendiendo algo que no sabía, me estaba mostrando el lugar y ya era guía. No estaba titulado, no estaba certificado, no lo hacía de la mejor manera, claro, era muy rudimentario, pero lo entendía y ya estaba haciendo de guía. Ahora, regresando al tema que estamos hablando, es el mismo formato que utilizaban personas de la época antigua, personas que ayudaban en cualquier inconveniente que tuvieras. Y es de esa manera en que se sigue desarrollando esto, ¿no? Bueno, ahora pasemos a la Edad Media. Hay que ubicarnos en tiempo y espacio, previamente. La Edad Media transcurre entre los 476 años después de Cristo y los 1492 años después de Cristo. Los pilares fundamentales que ayudaron a desarrollar el turismo fueron el cristianismo, el islam, Venecia, España y la Meca. Efectivamente, hay muchos pilares que no estoy mencionando, puesto que es un resumen entre comillas ejecutivo. Bueno, hay muchos puntos que no estoy tomando porque considero que estos fueron los más adecuados y en base al libro con el que estamos trabajando ahora son los que ayudaron a mejorar esto. Bueno, durante la Edad Media hay en un primer momento un retroceso debido a la mayor conflictividad y recesión económica consiguiente.
En esta época surge un tipo de viaje, las peregrinaciones religiosas. Estas ya existían claramente en la época antigua y clásica, pero tanto el cristianismo como el islam la extenderían a mayor número de creyentes y los desplazamientos serían mayores. Son famosas las expediciones desde Venecia a Tierra Santa y las peregrinaciones por el Camino de Santiago. Fueron continuas las peregrinaciones en toda Europa, creándose así mapas, mesones y todo tipo de servicios para los caminantes. Imagínate que tú eres un cristiano, eres un siervo de Dios, y estás peregrinando tu palabra por Italia, por Venecia, y llegaste hoy, y no tienes dónde descansar. Entonces tienes que buscar un lugar donde dormir, no vas a dormir en la calle. Y habían personas que al ver esta necesidad, por un par de monedas o algún tipo de trueque, ya te daban una habitación. Esto ya se considera parte esencial del turismo, porque ya estás descansando, pernoctando en otro lugar, que es un lugar donde no te desenvuelves. Posiblemente yo hablara español y la otra persona hablara italiano. Me tenía que entender de alguna u otra manera. Yo ya tenía que traer un mapa. No un mapa con GPS y alta calidad como lo que tenemos ahora, pero un mapa similar que tuviera al menos rasgos y detalles del lugar donde voy a visitar. Capaz iba a ir a una capilla, capaz iba a ir a un sepulcro o alguna tumba a rezar. Entonces yo me tenía que guiar de personas que me ayudaran. ¿Listo? Bueno, en el mundo islámico del Hajj o peregrinación a la Meca, que es uno de los pilares del Islam, obligaba a todos los creyentes a esta peregrinación al menos una vez en la vida. Y imagínate, lo tenías que hacer solamente una vez en la vida, pero era más que suficiente porque el camino era sumamente largo. En esta época, los viajes con inclinación turísticas eran menos frecuentes, ya que la caída del Imperio Romano supuso una interrupción a muchos de los avances que estos habían introducido. No se mantuvieron los caminos en buen estado, porque ya como el imperio cae, y como un compilado de hojas, se pierde orden, limpieza pública, servicios básicos y por ende las carreteras. Si lo transposicionamos a la fecha actual, y si en el gobierno peruano, por ejemplo, hay un golpe de estado y ingresamos en un conflicto y cae nuestro gobierno, no tendríamos hospitales en buen estado, las carreteras se abandonarían y esto fue lo que le pasó a Roma, ¿no? Roma cayó. Entonces, todos estos lugares donde antes transitabas de manera tranquila, caminabas con tu pareja, con tu familia, con tu bolso, con tu mochila, se volvieron lugares peligrosos e inseguros, pues los ladrones acechaban para atacar a aquellos que se arriesgaban a viajar. La mayor parte de la sociedad estaba pegada a sus tierras. Para muchos era inconcebible viajar por placer. Además de esto, los viajeros se vieron afectados por otros hechos. Sí, los viajeros, y ahora los mochileros, que son los que más se lanzan a la aventura de ir a lugares inhóspitos, a lugares que otras personas no han llegado. En ese momento había un inconveniente. La expansión del cristianismo y el islam trajeron conflictos entre ambos, ¿sí? Dando lugar a las cruzadas o guerra santa, entre comillas a la fecha aún se dan. La guerra santa, claro. Que llevaron a docenas de miles de europeos al Oriente Medio. Toda guerra crea desplazamiento de personas, incluyendo lo que estamos viendo ahora, ¿no? Refugiados sirios, cierre de fronteras, pero antes no se puede llegar a un registro tan claro. No puedes trabajar tus tierras, que era el principal motor económico de esos tiempos, ¿no? Posterior a las cruzadas aparece la Orden de San Juan de Jerusalén, integrada por un grupo de caballeros hospitalarios cuya finalidad era brindar protección a los peregrinos y defender los lugares santos, lo que permitió el auge del turismo religioso. Al instituirse los jubileos de Roma, de esta etapa se destaca la figura de Marco Polo, veneciano, que recorre diversos países que figuran, divulgado por sus libros, ¿no? Que posteriormente fueron publicados. El tema de la religión es un tema muy controversial, porque muchas personas dicen, sí, por la religión no avanzamos, por la religión no hemos hecho aún todavía la máquina del tiempo, por la religión no tenemos autos voladores. Pero la religión tuvo sus buenas épocas, sus peores épocas, como cualquier factor que apoyó en el crecimiento de la humanidad. Y no debemos ser ajenos a ellos. Inclusive, gracias a la religión es que el turismo tuvo una creciente ola de personas que deseaban viajar y conocer más por llegar al Templo X, ¿no? Y va por ahí. Claros ejemplos son estos personajes, ¿no? Los peregrinos, por ejemplo, tocando esto, y ven la imagen referencial de personas caminando, viajeros, y parece que tienen su mochila de 80 litros. Que viajaban por devoción religiosa a los santuarios célebres del Medio Oriente. Y ven en la imagen referencial, ¿no? Cómo se apoyaban en otras personas.
Después tenemos a los mercaderes, quienes viajaban con sus mercancías a ferias famosas como Finlandia, Venecia, entre otras, utilizando rutas terrestres y marítimas. A la fecha en España, en Italia y Francia, pero más en España, hay ferias de mercaderes. ¿Qué quiero decir con esto? No es una feria cualquiera. Que están ambientadas a la época, inclusive tocan música celta, inclusive visten así, y uno como turista puede ir a comprar y ser parte de esta emoción, o sea, sentirte que has regresado a la Edad Media y que puedes comprar o hacer trueques inclusive. Los invito a que vean videos y voy a colocar un par de links en la descripción baja para que puedan verlo. Después, por último, y nos podemos sentir identificados todos los que estudiamos turismo, están los estudiantes. Los jóvenes de familias adineradas viajaban para escuchar a los grandes maestros de las universidades de Oxford, Bolonia, París, Salamanca o el Cairo. Pero como digo, familias adineradas tenían que tener alto poder económico para poder enviar a su hijo, su hija, su familiar hacia estos lugares a estudiar. Desde ya estar en la universidad era un hecho que muy pocas personas podían gozar. Pero para poder concluir tus estudios o poder aprender más de personas que ya habían estudiado todo su vida, tienes que viajar y conocerlos. Y como era de esperarse, nada era gratis. Pero esto ayudó a que los estudiantes hicieran viajes para poder aprender más. Y esto nos va a llevar a un término que en otro video vamos a tocar, que es The Grand Tour o Le Grand Tour. Bueno, creo que hemos charlado por un buen tiempo. Ha sido casi media hora de conversar con ustedes. Ha sido un gran video. Bueno, espero que les haya quedado claro el tema del turismo y la historia. En 30 minutos no se puede hablar de todo realmente, pero ya tenemos una idea, ¿sí? Cómo inició, cómo apoyó el Imperio Romano, el Imperio en Medio Oriente, Egipto, cómo la religión tuvo un gran impulso, un gran papel durante toda esta época. Bueno, yo me despido. Mi nombre es Patrick Farfán. Gracias por suscribirte. Si no lo has hecho, hazlo ahora mismo. Y en otro próximo video voy a tocar otros temas. Poco a poco vamos a ir avanzando en el tema del turismo. Y bueno, van a haber videos de viajes, es un hecho, que estoy realizando para poder explicar el Perú, que es el país donde he nacido, y en particular Tacna, que es uno de sus departamentos y somos una ciudad heroica. Bueno, gracias por todo y espero que la pases súper bien. Que el viento siempre esté a tu favor. Hasta la próxima. Como yo vi, planchando olvido esa playita brava y Pozo Redondo, jugando con la arena, con el mar, con los cangrejos, mirar la playa desde